Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un momento encontrar una paz absoluta y un gozo inquebrantable, pero no en el silencio prístino de un retiro espiritual en lo alto de una montaña, Ujú. sino, friendo huevos en una cocina llena de ruido, fregar los platos manchados de grasa, o peor aún, en medio de un dolor físico crónico insoportable. Ostras, es que suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pues ese es exactamente el enigma radical que plantea el texto en el que nos vamos a sumergir hoy. Tenemos por delante la 12ª carta escrita por el hermano Lorenzo de la Resurrección. Un texto fascinante, desde luego. Sí, es un documento del siglo XVII que lleva por título original, a ver que lo lea bien, a la misma persona, aconsejándole que busque alivio mediante la fe. Y bueno, lejos de ser un tratado teórico, abstracto, esto es un verdadero manual de supervivencia psicológica y espiritual para el mundo real. Y fíjate, creo que el origen de este manual es fundamental para comprender de verdad su impacto. Claro, el contexto de quién lo escribe. Exacto. Nicolas Herman, que es quien luego sería conocido como el hermano Lorenzo, nació en Francia hacia 1614. Y, no era un erudito de salón, no era un académico que escribiera desde la comodidad de una gran biblioteca monástica con todo el tiempo del mundo. Nada más lejos de la realidad, vamos. Para nada. Él entró en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y, pasó gran parte de su vida trabajando en la cocina del monasterio y reparando sandalias. Reparando sandalias, el trabajo más mundano posible. Justo. Su enseñanza, que hoy conocemos como la práctica de la presencia de Dios, se forjó literalmente entre cacerolas, sartenes y el sudor del trabajo diario. Ujú. Por eso estas cartas son herramientas que están forjadas en el barro de la vida ordinaria. Proponen una visión que entrelaza las tareas más humildes y el sufrimiento físico con una profunda paz interior. Y a mí ese contraste entre la altísima mística y lo extremadamente cotidiano me parece fascinante, porque la filosofía de Lorenzo parte de un concepto que él define como un trato continuo, sencillo y amoroso con Dios. Sí, esa es la base de todo su pensamiento. Pero, claro, para entender el peso de esto, creo que hay que considerar la carga cognitiva que implica nuestra vida moderna. Hoy en día la atención es nuestro recurso más escaso, sin duda. Totalmente. Estamos siempre dispersos. Exacto. Si intentamos trasladar esta práctica de la presencia a un lenguaje de hoy, a nuestro lenguaje tecnológico, podría parecerse a tener una aplicación informática corriendo en segundo plano en nuestros dispositivos. Ah, me gusta esa analogía. Una app de fondo. Claro, es decir, uno está en la pantalla principal redactando un correo del trabajo súper complejo o cocinando, mientras esa aplicación divina sigue operando silenciosamente por detrás. Ujú. Pero el problema técnico, y también cognitivo, es que las aplicaciones en segundo plano consumen memoria RAM y drenan la batería a una velocidad pasmosa. Claro, y el cerebro humano funciona igual. Exacto. Dividir la atención de forma constante agota la mente. Por eso, plantearse mantener una conciencia dual perpetua parece una receta segura para el colapso mental, especialmente en un mundo tan ruidoso como el que habitamos. Pues fíjate que esa comparación con los sistemas operativos ilustra perfectamente nuestro error de concepto. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, desde nuestra óptica actual, muy centrada en la hiperproductividad, interpretamos la atención como un esfuerzo activo, como si fuera un músculo que se tensa y, claro, lógicamente, se fatiga. Ujú. Tiene sentido. Si haces fuerza, te cansas. Exacto. Sin embargo, si analizamos detenidamente la carta, Lorenzo invierte este paradigma por completo. Él no propone una ecuación teológica supercompleja que debas ir resolviendo mentalmente mientras, no sé, cortas cebolla. Menos mal, porque sería imposible. Sería un desastre, sí. Su consejo es muchísimo más orgánico. Él escribe literalmente, y cito, «Olvídale lo menos que puedas y ofrécete a él de vez en cuando». Ostras, qué bueno. Olvídale lo menos que puedas. ¿Ves el matiz? Hay una enorme indulgencia en esa instrucción. Reconoce la fragilidad natural de la concentración humana. No te exige estar al 100% todo el rato. Claro, es que al leer ese olvídale lo menos que puedas, queda clarísimo que no está exigiendo un perfeccionismo robótico. Para nada. Él asume de entrada que la mente se va a distraer, que va a divagar, porque somos humanos. Y eso quita muchísima presión. Totalmente. Por lo tanto, no se trata de una concentración rígida y agotadora, sino más bien de cultivar un hábito de retorno.
O sea, volviendo a la lógica del consumo de energía de antes. Lorenzo no propone instalar una aplicación que te drene la batería. Exacto. Lo que propone es encontrar la forma de mantener el dispositivo enchufado a la corriente eléctrica de forma continua. La presencia no es una tarea más en tu lista de quehaceres diarios. Claro, no es poner el check en una casilla más. Justo, es el entorno mismo en el que se desarrollan todas las demás tareas. Es pasar del esfuerzo cognitivo duro a una disposición más afectiva, más del corazón. Exactamente, lo has clavado. Es un cambio de estado, no una acumulación de tareas. Cuando esa presencia de la que habla Lorenzo deja de ser un ejercicio puramente intelectual y se convierte en una compañía constante, pues el agotamiento sencillamente desaparece. Porque ya no estás haciendo fuerza. Eso es, desaparece porque uno descansa en esa presencia. Y este hábito, esta habitabilidad pacífica en lo cotidiano, es el cimiento indispensable para poder abordar el verdadero núcleo de esta 12ª carta. Que es donde la cosa se pone seria, de verdad. Sí, porque Lorenzo escribe esta carta a una persona que está experimentando un sufrimiento físico agudo, está enferma. Y su tesis central afirma que, si estamos acostumbrados a este ejercicio de presencia en los momentos ordinarios, encontraremos, y leo textual, gran alivio a todas las enfermedades físicas. Y ahí esa afirmación nos lleva a uno de los pasajes más espinosos, diría yo, de todo el texto. Sí, es un pasaje difícil de digerir. Muy difícil, porque Lorenzo no ofrece un consuelo barato ni una fórmula mágica para que no te duela la cabeza. Él lanza una frase que, a ver, desde nuestra sensibilidad contemporánea, resulta hasta chocante. Sí. Él dice, frecuentemente Dios permite que suframos un poco para purificar nuestras almas y obligarnos a continuar con Él. Y claro, la palabra obligarnos tiene una carga punitiva tremenda. Suena durísimo, sí. Claro, visto así, parece un Dios castigador. Exacto. Sin embargo, si lo integramos con esa idea de trato sencillo y amoroso de la que hablábamos antes, intuyo que ese obligar no es una tiranía arbitraria. No, desde luego que no lo es. El dolor físico crónico tiene esta particularidad de desmantelar por completo la ilusión que tenemos de ser autosuficientes. Entonces, quizá la purificación de la que habla Lorenzo no sea un castigo, sino la demolición forzosa de nuestra propia arrogancia. Pues esa es la lectura precisa que rescata el sentido profundo y real del texto. Porque Lorenzo no es ni mucho menos un sádico espiritual que glorifique el sufrimiento por el sufrimiento. Claro, el dolor no es bueno en sí mismo. Exacto. El dolor no tiene un valor intrínseco positivo. Lo que aporta este monje es un marco de sentido para cuando la enfermedad irrumpe en la vida. Que al final es una realidad ineludible. Todos vamos a pasar por ahí. Ineludible, justo. Y, a ver, en estados de salud y bienestar, el ser humano tiende naturalmente a erigirse fortalezas de falsa seguridad. Nos creemos que estamos al mando absoluto de nuestro destino. No. Totalmente. Yo controlo mi vida, mi agenda, mi cuerpo. Eso es. Pero la enfermedad grave rompe esa fantasía de un plumazo. Nos arrincona contra nuestra propia vulnerabilidad, tanto física como mental. Y ese obligarnos del que habla la carta es la consecuencia estructural de quedarnos sin esas salidas de emergencia que se fabrica el ego. Claro, se te caen los muros. Al caer todas las defensas y comprobar que tu propio cuerpo no te obedece, la única dirección genuina que te queda abierta es mirar hacia arriba. Es que es una reconfiguración total de lo que significa una crisis. Y el consejo práctico que él despliega en la carta para afrontar ese rincón de vulnerabilidad extrema me parece súper revelador. Sí, es muy sorprendente. Porque la instrucción de Lorenzo no es, oye, aprieta los dientes, aíslate del mundo y soporta estoicamente el embate del dolor como si fueras de piedra. Para nada, no va por la vía del estoicismo duro. Al contrario, él aconseja rogar humilde y afectuosamente, y además especifica entre paréntesis, como un hijo a su padre, para poder conformarse a su voluntad. E incluso llega a decir un poco más adelante, adórale en tus enfermedades. O sea, el cambio psicológico que propone aquí es gigantesco. Es un giro de 180 grados, totalmente. Al pedir que nos dirijamos a la divinidad como un hijo a un padre, desactiva por completo esa narrativa tan común de ser la víctima aislada frente a un universo que es hostil. Claro, te saca del aislamiento. Exacto. El dolor deja de ser como un error del sistema que hay que combatir con ira o con frustración y se convierte en un espacio habitado y sobre todo compartido. Es un movimiento radical desde esa resistencia que te agota hacia una entrega confiada. Y fíjate que esa entrega confiada es crucial, porque el texto nos advierte de algo muy real.
El deterioro físico suele venir acompañado casi siempre de un deterioro de los sentidos espirituales. Claro, porque si estás agotado físicamente, la mente no da para más. Exacto, la enfermedad no solo fatiga el cuerpo, sino que a menudo nubla la mente y nubla la percepción de esa presencia divina que en otros momentos te resultaba consoladora. Y Lorenzo es extremadamente franco en este punto. No lo pinta de color de rosa. No. Menciona que Dios tiene muchas maneras de atraernos a sí mismo y reconoce abiertamente que a veces se oculta de nosotros. Madre mía, qué momento más difícil debe ser ese. Es la noche oscura, la ausencia sentida de la divinidad, justo en el momento de mayor vulnerabilidad física, es lo que en la tradición mística siempre se ha conocido como transitar por la oscuridad. Ujú. Y es justo en ese vacío perceptivo, cuando no sientes nada, donde Lorenzo introduce su instrucción más contundente. Dice que cuando los sentidos fallan, cuando no experimentas consuelo, solo la fe debe ser el cimiento de nuestra confianza. Ostras, es que ese fallo de los sentidos me evoca directamente la física del vuelo instrumental en la aviación moderna. A ver, explícame eso, porque suena muy interesante. Pues mira, cuando un piloto opera bajo reglas de vuelo visual en un día completamente despejado, sus sentidos corporales y la vista del horizonte son más que suficientes para mantener el avión estable, ¿vale? Claro, porque ve dónde está el cielo y dónde la tierra. Exacto. Eso equivaldría a los periodos de consuelo espiritual donde la presencia divina es evidente, la sientes y te reconforta. Lo veo. Pero, ¿qué pasa cuando la aeronave penetra en un banco de niebla densa o se mete en una tormenta severa? Ahí ocurre un fenómeno biológico que es muy peligroso. El sistema vestibular del oído interno humano, que es el que nos da el equilibrio, se desorienta por completo debido a las fuerzas de aceleración. O sea que el cuerpo deja de entender dónde está. Literalmente. El piloto puede sentir físicamente, juraría por su vida, que el avión está ascendiendo cuando en realidad está cayendo en picado hacia el océano. ¡Qué locura! Sí, sus propios sentidos le mienten de forma letal. Y la única manera de sobrevivir a esa desorientación espacial severa es ignorar por completo lo que siente su cuerpo. Tiene que anular sus propios sentidos. Totalmente. Tiene que fijar la vista exclusivamente en el panel de instrumentos artificiales de la cabina. Hay que operar bajo una confianza absolutamente ciega en que esos diales mecánicos dicen la verdad, aunque cada nervio de su cuerpo le grite lo contrario. Pues fíjate, el paralelismo es asombrosamente exacto para describir la dinámica de la fe que propone la carta. Es que es tal cual, ¿verdad? Tal cual. Ante la ocultación de Dios y ante el asalto brutal del dolor, los sentidos emocionales y psicológicos del ser humano gritan abandono, gritan desesperación. Te dicen que te vas a estrellar. Exacto. Que es impresionante, porque afirma en el texto, la fe me da una convicción tan grande como mis sentidos podrían hacerlo. O sea, que confía tanto en los instrumentos como en sus propios ojos. Exacto. Es decir, ha logrado que su panel de instrumentos espirituales adquiera la misma solidez y fiabilidad que la evidencia visual directa en un día despejado. ¡Qué barbaridad! Sí, no se trata de una creencia intelectual vaga de, bueno, yo creo que Dios está ahí, sino de un anclaje operativo absoluto para sobrevivir a la tormenta. Y a ver, esa convicción es claramente un triunfo de una práctica sostenida en el tiempo. Porque Lorenzo no se limita a sugerir que miremos los instrumentos y ya está. No, te da el manual de vuelo completo. Exacto, nos dice exactamente qué marcan esos diales para poder mantener el rumbo en medio del caos. Y subraya dos certezas operativas fundamentales que actuarían como ese horizonte artificial del avión. Cuéntanos cuáles son. Por un lado, la seguridad de que no nos fallará en el tiempo de necesidad. Y por otro, la garantía de que nunca nos abandona si es que nosotros no le abandonamos a él primero. Son dos pilares fortísimos. Fortísimos. De modo que el esfuerzo humano se reduce a una sola tarea: mantener la voluntad anclada en esa alianza, renunciando por completo a la exigencia de tener que sentir consuelo. Y, fíjate, es precisamente esa renuncia total a sostener el control lo que desencadena el desenlace más paradójico y yo diría fascinante de todo el documento. Es que el giro del final de la carta es increíble. Es espectacular, porque venimos de analizar cosas muy duras. El dolor crónico, la demolición de la autosuficiencia, el silencio de Dios, la necesidad de navegar a ciegas en la más absoluta oscuridad. Claro, el panorama parece pintado con unos tonos bastante sombríos, la verdad. Sin embargo, en el clímax de la carta, Lorenzo transita de repente hacia una confesión sobre su propio estado de ánimo que resulta casi incomprensible desde una lógica puramente mundana. Sí, choca frontalmente con nuestra manera de ver el mundo. Totalmente.
Él constata la dureza de la realidad, no la niega, afirmando que todo el mundo sufre. Y en el mismo aliento, justo después, declara: siempre estoy feliz. Ostras, es que la tensión interna de ese párrafo es explosiva. Es una barbaridad. No solo afirma estar feliz, sino que detalla experimentar gozos tan continuos y tan grandes que a duras penas puedo contenerlos. O sea, describe una alegría expansiva que parece desbordar los límites físicos de su propio cuerpo. Ujú. Y el contraste se vuelve aún más agudo, más extremo, porque justo después de manifestar esa sobreabundancia de gozo que no le cabe en el pecho, se ofrece de forma voluntaria a pedir a Dios que le transfiera una parte de los padecimientos de la persona enferma a la que le escribe. Sí, es un acto de generosidad radical. Radical. Y todo esto coronado con una admisión brutal de su propia insignificancia, porque dice ser tan débil que si Dios le dejara librado a sí mismo por un solo instante, sería, atención a las palabras, el ser viviente más miserable. ¿Qué fuerza tiene esa frase? En una misma persona, de una autopercepción de miseria absoluta, junto con un gozo radiante e inquebrantable, yo creo que supone un desafío frontal a nuestras teorías modernas sobre lo que es el bienestar psicológico. Es que supone un desafío tremendo porque nuestra cultura contemporánea opera bajo un paradigma completamente distinto. Nosotros operamos bajo el paradigma del empoderamiento personal. Claro, tienes que ser fuerte, tienes que poder con todo. Exacto. La psicología del bienestar actual nos insiste machaconamente en que la felicidad es el subproducto de sentirnos fuertes, de ser resilientes, de ser totalmente independientes y capaces de dominar nuestro entorno. De tener el control, básicamente. Justo. Y desde esa perspectiva, pues percibir tu propia debilidad o admitirla es visto como un síntoma de fracaso o incluso un indicador de depresión. Claro, está estigmatizado. Pero la antropología espiritual del hermano Lorenzo invierte por completo este tablero. Lo que él documenta en esta carta no es un caso clínico de contradicción, sino que es el resultado lógico de la liberación definitiva del ego. O sea, soltar amarras, por fin. Eso es. Su inmenso gozo no florece a pesar de su debilidad extrema, sino que florece precisamente gracias a ella. Claro, es que al aceptar que por sí mismo no es capaz de sostener su propia existencia ni un solo segundo, se produce una liberación monumental. Porque, a ver, la carga más aplastante que soporta el ser humano es el peso incesante de tener que ser el arquitecto, el guardián y el salvador de su propia vida. ¡Qué verdad! Y agota muchísimo. Nos agota. Vivimos bajo el terror perpetuo a fracasar, a no ser suficientes, a perder los asideros materiales o emocionales que tanto nos ha costado construir. Ujú. Es una ansiedad constante. Que sostenerse a sí mismo, el miedo sencillamente desaparece. Es pura lógica espiritual. Esa admisión de miseria personal es, paradójicamente, el espacio libre que permite ser llenado por una fuerza y una alegría que no dependen en absoluto de la meteorología externa. El ego colapsa y en su lugar queda un descanso pleno y expansivo en esa presencia divina. Pues fíjate, es la paradoja de la vacuidad fructífera. ¡Qué bonito concepto! Al vaciarse de la necesidad de control, pues se llena de una presencia que le garantiza esa promesa de no abandono de la que hablábamos. Claro. Y de ahí surge precisamente esa generosidad impensable de ofrecerse a cargar con el dolor ajeno. Lorenzo ya no tiene un yo frágil que deba proteger obsesivamente de las inclemencias del mundo. Su ego ya no está en el centro. Exacto. Su centro de gravedad se ha trasladado fuera de sí mismo. Y por eso, incluso entre sartenes sucias en el monasterio o bajo el peso de la enfermedad física, su existencia entera se convierte en un flujo inagotable de gozo. Básicamente, ha encontrado el núcleo inamovible de la realidad. Pues a ver, para recapitular un poco el recorrido de nuestra exploración de hoy, hemos partido de un principio que parecía modesto, la posibilidad real de integrar la divinidad en la textura áspera de la rutina diaria. Entre los pucheros, como decía él. Exacto, sin necesidad de huir a monasterios ideales. Luego hemos analizado cómo la irrupción del dolor físico, lejos de ser un castigo divino caprichoso, funciona como ese martillo que fractura la coraza de nuestra autosuficiencia. Nos obliga a despertar, en cierto modo. Nos obliga obligando a la conciencia a salir de su letargo. También hemos abordado la madurez de la fe viéndola como un instrumento de navegación preciso para cuando los sentidos y las emociones entran en colapso por la tormenta. Ese vuelo instrumental que nos salva la vida. Justo.
Y finalmente, hemos contemplado el asombroso resultado psicológico de toda esta alquimia, ese vaciamiento total del ego que da paso a una alegría invulnerable a las circunstancias del mundo exterior. Y es que es un itinerario fascinante, que abarca desde la acción más trivial y mecánica de nuestro día a día hasta la verdadera cumbre de la experiencia contemplativa. Y nos demuestra con creces que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en la invulnerabilidad o en ser un bloque de hielo, sino en la aceptación radical de nuestra absoluta dependencia. Y si esta aceptación radical que comentas es capaz de transformar incluso el sufrimiento más profundo en una vía de liberación y de gozo expansivo, creo que cabe plantearse una última cuestión sobre el entorno en el que vivimos actualmente. A ver, cuéntanos. Porque en nuestra era moderna, donde la tecnología, la industria farmacéutica y, la cultura entera están obsesionadas con erradicar hasta la más mínima incomodidad física, emocional o mental, y además de forma inmediata. Sí, el confort absoluto como meta de vida. Exacto. La pregunta es, ¿estaremos, sin darnos cuenta, bloqueando el único catalizador capaz de destruir nuestra arrogancia? Al anestesiar y huir compulsivamente de cualquier roce doloroso con la realidad, ¿no estaremos silenciando la misma alarma que nos obliga a mirar hacia arriba y liberarnos del peso asfixiante de nuestro propio ego? Es una pregunta para quedarse pensando un buen rato. Pues ahí dejamos esa interrogante flotando para quien nos escucha. Agradecemos profundamente, como siempre, el tiempo y la atención que habéis volcado en esta inmersión compartida a través de los textos del hermano Lorenzo. Nos despedimos por hoy, dejando abiertas las vías para continuar juntos este diálogo tan fundamental. Quiero a canima mundi.org.